Hoy es miércoles 28 de enero de 2026. Llegamos a la emisión 909 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que vamos a tratar hoy es una emboscada y la masacre de 3 soldados con las heridas a otros en una acción cometida por el ELN en el municipio de Chita, al nororiente de Boyacá, hace apenas 6 meses. Es otra demostración de que el desgobierno de Gustavo Petro no ha querido actuar contra este grupo criminal que han cometido actos en todos los sitios donde delinquen con la venia y la bendición del señor Gustavo Petro, que en apariencia dice que él combate el narcotráfico y el terrorismo, pero que con el ELN, la Segunda Marquetalia y alias Calarcá mantiene en cercanía, en connivencia y en inacción del Estado. Este es un triste periodo de la historia colombiana que con el paso del tiempo será juzgado en mayor profundidad, pero que desde ahora nosotros lo estamos poniendo en el contexto que realmente corresponde. Estos soldados estaban cumpliendo con su misión constitucional e institucional de garantizarle la vida, la honra, la tranquilidad, la seguridad a los habitantes de una zona de una importancia geoestratégica crucial, ya que es donde inicia hacia el oriente el descenso a los grandes llanos orientales de Colombia y Venezuela, o hacia el occidente la gran cordillera oriental, por donde se escribieron las gloriosas páginas de nuestra independencia hace ya 2 siglos, con las tropas encabezadas por el general venezolano Simón Bolívar. Hoy vamos entonces a adentrarnos en este hecho y a revisar un poco lo que ocurre en esa región afectada desde hace tiempo por el narcoterrorismo comunista. Vamos al grano. Mi coronel, muy buenos días. Le pregunto, ¿cuál es la importancia geoestratégica para el ELN del convulso del apacible municipio de Chita en Boyacá? Pues como vemos en el mapa, el departamento de Boyacá tiene una forma geográfica bastante extraña y fuera de eso una ocupación geoestratégica fundamental para cualquier proceso político, económico, social o de seguridad en el país, y una carga histórica muy importante que la llevará por siempre, que es el territorio por donde se gestó nuestra independencia en la etapa final de la lucha contra la corona española. Este departamento tiene una gran cantidad de características especiales. Al occidente llega hasta el río Grande de la Magdalena, y es porque la cordillera oriental, sobre la cual está el 90% o más del 90% del territorio boyacense, desciende generosamente hacia el valle del río Grande de la Magdalena y hace parte de la zona que se denomina Magdalena Medio, donde se cruzan caminos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santa de Antioquia y Caldas, y prácticamente el departamento de Santander un poco más al norte. Como lo vemos, entonces todo el departamento, o en su mayoría, está asentado sobre la cordillera oriental. Tiene una parte que se cruza con el departamento de Cundinamarca, que se llama el altiplano cundiboyacense, o el de los grandes valles sabaneros de esta zona. Y en la medida que la topografía va conduciendo en una inclinación de 45 grados hacia el nororiente, vemos que adquiere una forma de cumbres perpetuas, de territorios muy altos, de muy difícil acceso, y que establece, como lo decíamos en el preámbulo, el descenso hacia los llanos orientales de Venezuela y Colombia, y por ende al departamento de Arauca. Y mucho más al nororiente, este departamento limita con la República de Venezuela en un buen tramo,
Quiere decir que es un departamento que integra geoestratégicamente a los dos países y que si se trazan unas vías muy bien diseñadas, pone a Colombia y Venezuela en una distancia muy corta. Por lo demás, es un departamento superpoblado y con una gran cantidad de municipios, quizás es el departamento que al lado de Cundinamarca y Antioquia tienen más municipios. Y el municipio de Chita específicamente está enclavado prácticamente dentro de esta zona de alta montaña al oriente del departamento y tiene la salida, como ya lo dijimos, hacia Arauca y hacia Casanare. Entonces es un departamento, es un municipio que sirve para la combinación del comercio de la sal, históricamente de la ganadería y del comercio en general para unir esa parte de Colombia tan olvidada que son nuestros llanos orientales. Los paisajes son esplendorosos, increíbles. La laguna de los Venados es famosísima, allí nacen una buena cantidad de ríos y como vemos sus alrededores, normalmente el cielo se tapa porque es parte de la condición geográfica y climática, lleno de estos árboles milenarios que hay que proteger tanto, que son los frailejones generadores de acuíferos. El pueblo en sí, su construcción es muy colonial, muy española y muy bucólica. Parece que la vida se detuviera y resulta bien interesante ir a estos poblados históricos de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander, Río Caldas, Valle del Cauca, Cauca, donde las construcciones parece que se hubieran detenido en el tiempo y que fueran alteradas por unas grotescas reconstrucciones de ladrillo a la vista muy mal hechas. Aquí vemos la gente todavía vive de la mula y del caballo y de la flota mular, muchos con ruana, y también vemos a un artista reconstruyendo desde su óptica como fue uno de los tantos actos criminales cometidos por el ELN. En la zona rural se encuentran una gran cantidad de cascadas como estas. Otra laguna muy conocida y muy importante que es la Laguna de los Chorros, también en el municipio de Chita, desciende generosamente estas aguas que son un espectáculo y una maravilla. Y en la parte media, donde ya el clima es un poco más asequible, encontramos este tipo de deforestación y de empradización de territorios con unos pastos muy fértiles y muy aptos para la ganadería. Vacuna, caballar y caprina y ovina. Interesante cuadro de este municipio que por su punto de paso hacia Casanare, el mismo Boyacá y Arauca, depende con la dirección que se lleve, le facilita a los grupos narcoterroristas la presencia y la proyección hacia el interior del país o la forma de escapar hacia Venezuela y los llanos orientales. Mi coronel, ¿cómo informó inicialmente al país el canal Caracol Televisión los hechos relacionados con la masacre de 3 soldados de la primera brigada cometida por narcoterroristas del ELN en el área rural del municipio de Chita, Boyacá, en agosto del 2025? En medio de una emboscada en la vereda El Moral, esto es en el municipio de Chita, en Boyacá, fueron asesinados 3 soldados y 3 más se resultaron heridos. Nicolás Rojas nos cuenta si ya se sabe quiénes son los responsables de este atentado y cuáles son los otros detalles que se conocen, Nicolás. Mire, Alejandra, básicamente lo que está reportando a esta hora la primera brigada del ejército es que esto sucedió en el nororiente del departamento de Boyacá, puntualmente en el municipio de Chita, en esa vereda que usted mencionaba, El Mural, donde se está adelantando en este momento la operación Aquiles para dar con distintos grupos criminales, para frenar distintas rentas ilegales y, por supuesto, atacar una estructura del ELN que es la principal responsable. Lo que menciona esta brigada del ejército es que fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil por parte del frente Adonai del ELN.
ELN. Hay 13 militares que fueron asesinados y tienen entre 21 y 24 años. Se trata de los soldados Durley Asensio, Andrés Felipe Ares y Haider Miguel Mercado, pero además hay otros 3 que resultaron con graves heridas que fueron remitidos a los municipios de Jericó y Chita, donde en este momento están recibiendo atención médica. Hay que señalar que el ejército en este momento está en contacto con las familias de estos 3 soldados asesinados para brindarles apoyo psicosocial y adicionalmente lo que menciona es que reforzó la seguridad, pero sobre todo reforzó la operación Aquiles precisamente para atacar al ELN, el Frente de Adonai, que es el principal responsable del asesinato de estos 3 militares. Gracias, Nicolás. 1:00 PM, 6 minutos. Decenas de habitantes de... Sigamos. Adelante. ¿Me están escuchando? Sí, mi coronel. Bueno, Ya, ¿cuáles son las razones de fondo para que los medios de comunicación regional recordaran al país que con esta masacre el miedo estaría retomando al oriente del departamento de Boyacá? Eh, Resulta que durante el débil gobierno del señor Juan Manuel Santos y desde la época del señor Andrés Pastrana, que se arrodilló ante los bandidos en el Caguán, este municipio se convirtió en blanco de ataques terroristas de las FARC y del ELN. Y ocurrieron muchas acciones criminales, pero el que más recuerda y el que más impacto causó, y lo veíamos parcialmente en el preámbulo de este análisis, es cuando un grupo criminal de las FARC llenó de explosivos un caballo y lo colocó al animal en el centro del poblado, en un día bastante concurrido, y activó la carga contra los habitantes del municipio de Chita, causando daños humanos gravísimos, materiales y la zozobra. Eh, Después de que se produjo la farsa de la paz en Cuba, la comunidad ha traído muchas veces, desde la óptica de la cultura popular, la reconstrucción y la afectación de que esto no se debe olvidar. Allá fueron los bandidos de las FARC a lavarse las manos y a reiterar su famoso artilugio de que la culpa la tuvo y que nosotros estamos aquí, eso es culpa del Estado, porque son los daños colaterales, pero la comunidad no olvida eso, hace parte ya del imaginario de estas poblaciones y de estos pobladores, y lo ha venido reiterando muchas veces. Entonces, cuando se produjo la farsa y el cuento de que la guerra en Colombia se acabó y que las FARC ahora se volvieron buenas personas y son prácticamente la encarnación de la Madre Teresa de Calcuta, para los pobladores de Chita siempre pervive ese miedo, ese temor a que se reanuden las acciones criminales, y con esta acción del ELN de asesinar a 3 soldados y causar graves heridas a otros, pues inmediatamente se activó ese chip que estaba medio estático de el temor a las acciones del terrorismo comunista contra los colombianos, máxime que siguen presentándose acciones de reclutamiento, de coacción contra los campesinos y de presencia permanente de estos grupos transitando hacia el occidente al departamento de Santander, hacia el nororiente a Venezuela o hacia el oriente a Arauca y al Casanare, o hacia el centro sur del departamento con destino a la provincia capital de Tunja. Sigamos. ¿Cuál es el hecho más prominente del narcoterrorismo comunista que se grabó en la mente y en el ADN de los habitantes de Chita, Boyacá, perpetrado por los narcoterroristas y narcotraficantes de la FARC en Chita, Boyacá en el 2003? Y resulta que en el año 2003, cuando ya estaba tomando fuerza la gran ofensiva y el gran trabajo de las fuerzas militares y la policía contra los terroristas, porque fue gracias a la labor de policías y soldados que se desarticuló completamente el plan
estratégico de los terroristas. No hubo ninguna acción de nadie más y mucho menos de los políticos oportunistas que se arrogan ese título. En ese momento la presión militar era grande contra los terroristas y se celebraba el Día de las Brujas, el Día de los Niños, en Chita, Boyacá. El poblado estaba muy concurrido por razón de la festividad y los bandidos de las FARC, en venganza porque no les cedía el Estado colombiano y lo que ellos querían, y porque la población de Chita ha sido contraria al narcoterrorismo comunista, eh, llevaron un caballo cargado de explosivos y lo dejaron en plena plaza principal cuando estaba totalmente llena la plaza. Había mucha gente, mucha actividad civil ese día. Activaron la carga y hubo 8 personas que fallecieron, una gran cantidad de heridos y, como vemos en la foto, unos destrozos aterradores alrededor del sitio. Pero eso rápidamente pasó al olvido en la memoria nacional porque no dejó de ser, como lo ha sido siempre, una noticia de la región y por allá apartada, mientras los dueños del poder aquí en Bogotá viven sabroso, gracias a que los soldados los protegen, gracias a que la policía los cuida y gracias a que su dinámica es de clubes, de altos negocios, de la banca, de ir a hablar de sandeces al Congreso de la República y de estar haciendo componendas para destruir a Colombia. Mientras en áreas no tan lejanas de Bogotá como la vemos, pero ya consideradas rurales, las FARC cometían y siguen cometiendo, tanto las FARC como el ELN, este tipo de acciones criminales. Por ende, este hecho, para los pobladores, que vemos que es gente muy humilde, campesinos, todavía usando la ruana de la vieja usanza colonial y poscolonial, eh, padeciendo los efectos del terrorismo comunista, sin que nadie de estos grandes dirigentes que se la pasan en campañas y acomodando sus intereses sea capaz de poner al Partido Comunista en la picota y obligarlos a que los dirigentes políticos y sus jefes terroristas paguen con cárcel por estos hechos tan criminales como haber activado un caballo cargado con explosivos en medio de una comunidad que ingenuamente celebraba el Día de las Brujitas y que padeció este hecho que, reiteramos, ya está olvidado en la memoria de los colombianos, pero aquí nosotros no lo olvidamos y lo ponemos en la palestra. ¿Cómo describió la revista electrónica Infobae el suceso de la masacre de 3 soldados de la primera brigada cometidos por narcoterroristas del ELN en el área rural del municipio de Chita, Boyacá, en agosto de 2025? Pues fueron muchos los medios de comunicación que relataron el hecho porque impactó. E impactó más porque ya se cumplían los 3 años de desgobierno de Gustavo Petro y acababa el ELN de anunciar que, debido a que el desgobierno de Petro no se le arrodillaba como ellos quieren públicamente, porque en privado son amiguis, eh, realizarían unas acciones que llaman el paro nacional y consistían en actos terroristas en distintas partes del país para bloquear el flujo de la economía y la vida sociopolítica y socioeconómica de los colombianos. Anunciaron que dentro de esa escalada vendrían una gran cantidad de acciones criminales en distintas partes del país. Y efectivamente, así lo hicieron. Se presentó en el área rural del municipio de Chita, Boyacá, una acción terrorista que consistió en sorprender a una patrulla militar a altas horas de la noche con ataques simultáneos con explosivos, disparos de fusil y granadas de mano en el lugar donde estaban los soldados acampados. En ese evento, como ya lo vimos en Noticias Caracol, resultaron muertos 3 jóvenes soldados que han ingresado a las fuerzas militares a garantizarle la vida y la tranquilidad a los colombianos, todos de origen muy humilde,
pero fueron vilmente masacrados por los terroristas, igual que las personas que quedaron heridas. Y sin embargo, el señor Petro a los pocos días dijo que la puerta del diálogo con el ELN está abierta. Es más, se rumora que en este momento, a escasos 192 días de que termine su desgobierno, se están moviendo muchas fichas para que estos bandidos vuelvan a sentarse en la mesa de conversaciones, en especial con las intenciones de favorecer las candidaturas petristas en las próximas elecciones. Ahí quedan los soldados en el olvido, su sangre derramada, sus sacrificios sin ninguna trascendencia para el país y los terroristas ganando espacio. Sigamos. ¿Qué reportó al respecto el comando de la Primera Brigada? Publicó un comunicado con las 3 fotos de los soldados y con la cinta luctuosa que indica que fueron asesinados. Eran 3 soldados profesionales que estaban al servicio de Colombia y de la institución militar, trayendo tranquilidad y desde luego con el sustento que esto les permite, ayudando la sobrevivencia de sus familias. Los nombres: Andrés Felipe Arias Ponce, Jaider Miguel Mercado Meléndez y Dudley Asensio Tapiero. Eh, Hizo una breve descripción de los hechos, envió un mensaje de condolencia a las familias y reafirmó que la función de la institucionalidad y en especial de la institución militar es combatir al narcotráfico y al terrorismo en todas sus formas. De igual manera indicó que ya se encontraban los equipos técnicos tanto de las fuerzas militares como del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía realizando las investigaciones y reiteró la solidaridad con las familias de los muertos. Pero lo que sucede es que todos estos comunicados se quedan es en la parte formal. Obviamente la institución militar al interior realiza el procedimiento pensional y lo que corresponde por los derechos que adquieren las familiares de estas víctimas, pero de ninguna manera recupera ni la vida de los soldados ni la mancha que se le causa a la seguridad y al honor de las fuerzas militares, y mucho menos cuando el presidente hace parte del problema y no de la solución. ¿Qué agregaron otros medios de comunicación al respecto regionales? El periódico Boyacá 7 Días, que es muy leído en la zona, le agregó algunos detalles, le tomó algunas impresiones al alcalde del municipio, quien agregó algunos datos, relató cómo se presentaron dificultades por la altura del terreno para poder evacuar a los heridos en helicóptero y tocó llevar las ambulancias del municipio más las de municipios vecinos, correr los riesgos de que los bandidos que efectivamente dispararon contra las ambulancias causaran algún daño más grande, y la zozobra dentro del campesinado que comenzó a bajar en cantidades al área urbana a pedirle al alcalde que coordinara mejores medidas de seguridad, ya que ellos se sienten amedrentados, eh, y también porque en la zona está ocurriendo reclutamiento intensivo por parte de los traficantes de coca del ELN. Mi coronel, ¿cuál fue la tibia respuesta del ministro de Defensa a pesar de la gravedad de los hechos? El ministro de Defensa, como ya se le volvió costumbre, salió a hablar sandeces, igual que lo han hecho los ministros anteriores, porque no es solamente este. Todos han salido con el cuento de que los bandidos son malos, como si alguna vez hubieran sido buenos, que fue un crimen a leve, y el mismo cuento barato que se han inventado todos los politiqueros es que estas acciones son producto de la presión que se les está haciendo en otros lados, como si los bandidos no hubieran anunciado que ellos iban a hacer un paro civil, un paro armado, y que con ese paro iban a actuar contra la población. Y el ministro salió a hablar sandeces.
que no se permitirá que los terroristas sigan cometiendo crímenes, pero no se ve ninguna acción del poder militar del Estado, que todavía lo tiene, a pesar del daño que le ha causado Petro, para ir y golpear sensiblemente las estructuras terroristas del ELN. Y en ese caso le hizo más énfasis a que las fuerzas militares estaban combatiendo las cuadrillas de mordisco, lo cual señala, indica y ratifica que le estaba haciendo un mandado al señor Petro. Y en su cuenta de X publicó también los teléfonos a los cuales supuestamente la gente puede llamar, cuando eso se sabe que ha sido simplemente un formalismo porque no se recibe ninguna llamada ahí, son cuentos. Entonces, el ministro de Defensa, fiel a su arrodillamiento ante Petro y a su indiferencia ante el drama de los soldados, hizo lo que Petro le dijo, propaganda de que estaban atacando a Mordisco, cuando en realidad el crimen lo cometió el ELN, que es demasiado cercano tanto a la narcodictadura de Venezuela como al señor Petro y sus, entre comillas, asesores de paz. Mi coronel, por favor nos ilustra sobre la percepción que tienen los habitantes de Boyacá acerca de la conducta política de Gustavo Petro y su equipo de gobierno. Con todos estos hechos, el departamento de Boyacá tradicionalmente es muy conservador y es un departamento en el que la presencia terrorista ha sido de paso, y a pesar de las presiones que ha ejercido especialmente en el nororiente, oriente del departamento, parte del occidente y en las zonas urbanas de algunos de los municipios principales, realmente el comunismo no ha podido pegar ni con la teoría de la lucha de clases en las universidades, centros de estudios, ni dentro del campesinado, incrementando la presencia de cuadrillas terroristas. Pero como ya lo vimos en el mapa, esa importancia geoestratégica de Boyacá siempre les ha sido tanto atractiva como útil. Pero el ascenso del señor Petro al poder no contó con el respaldo en Boyacá. Hubo gente, porque eso sí, estúpidos hay en todas partes, que votaron por Petro, pero la mayoría no votó por él. Y desde que está en el desgobierno de Petro, siempre ha habido resistencia de parte de la población boyacense. Y con todos estos hechos, pues su credibilidad es nula y su rechazo es mayoritario en el contexto poblacional de este departamento. Mi coronel, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas terroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas de terrorismo en Colombia. En este caso, con la larga lista de crímenes cometidos por los narcoterroristas de diversas agrupaciones. En este caso del ELN, con la masacre de 3 soldados y las graves heridas a otros 3.
¿Qué se puede concluir de toda la realidad expuesta en el día de hoy acerca de la tan mencionada paz total de Gustavo Petro? Muchas cosas. Recordemos que durante la pandemia el señor Gustavo Petro, con su mentalidad bandolera y delictiva, se voló del país, abandonó el cargo de congresista. Y como estábamos en pandemia, se quedó en Cuba más de 3 meses con el cuento de que la pandemia no le permitía regresar a Colombia. Durante esos 3 meses no estuvo ni rezando ni visitando jineteras en los bares de la isla, sino dedicado a planear con los cabecillas del ELN cómo le hacían más daño a Colombia. Regresó al país convencido que en esos 3 meses ya había montado con el ELN toda la estratagema para destruir a Colombia. Y encontró a 12 millones de ignorantes que lo eligieron y lo pusieron en la presidencia. Y anunció y dijo funambulescamente que eso era cuestión de días, que él acabaría con el ELN porque ya todo estaba listo. Inició con un tal Rueda, que era otro descompuesto, que, que lloraba por 2 ojos izquierdos, tenía 2 manos izquierdas y 4 aurículas y 4 ventrículas izquierdas en el corazón. Eso fue un fiasco. Luego puso al terrorista Oti Patiño, que ha iniciado negociaciones con ellos, y con un equipo de ineptos encabezados por Patiño, por el coronel Matallana, por José Félix Laforí, pero para lo único que sirvieron fue para legitimar al ELN. Fueron incapaces absolutamente de hacer algo, gastaron un dineral enorme, no sabemos si todavía siguen recibiendo emolumentos como comisionados de paz sin que se produzca ningún avance. El ELN hizo lo de toda la vida, que ha sido engañar a los negociadores, y más con estos que, además de ignorantes del tema, había varios que eran de los mismos. Entonces, se quedó estático este proceso y el ELN siguió delinquiendo y ha cometido una gran cantidad de hechos criminales sin que se note, y lo repetimos hasta la saciedad, ninguna respuesta contundente del Estado colombiano contra estos criminales. Y a eso le llama este sujeto, es que paz total. Se supone que esta es la columna vertebral de esa supuesta paz total, porque es el grupo terrorista de los actualmente vigentes con mayor antigüedad y con mayor organización y con mayor nexo con la narcodictadura venezolana. Pero en la práctica vemos que no hay ningún avance, que los 3 meses de connivencia de Petro con los otros bandidos en Cuba solo sirvió para alargar el drama, que la Comisión de Paz, que gastó una ingente cantidad de recursos, no sirvió para nada, y que el plan estratégico vuelo de águila del ELN sigue hoy tan vigente como hace 40 años, además empoderados con el narcotráfico y los padrinazgos de los narcotraficantes que desgobiernan en Venezuela y en Cuba. Conclusión de todo esto: la paz total es una farsa total, no es un fracaso, como dicen muchos por ahí, no es un fracaso total, es una farsa total. Y las farsas pues siempre serán correlacionadas con los fracasos. Pasemos al comentario del día de hoy. Sí, mi coronel. Hoy miércoles 28 de enero de 2026 se presenta el episodio 909 de la emboscada y masacre de 3 soldados de la primera brigada en Chita, Boyacá, en agosto de 2025. Objetivo: Colombia. Bueno, el episodio de hoy describe otro acto macabro en donde las tropas del Ejército de Colombia fueron atacadas con explosivos y ráfagas de fusil, mientras estaban en labores de vigilancia y patrullaje en el municipio de Chía, Boyacá, por integrantes del grupo terrorista ELN, en una emboscada perpetrada el 24 de agosto por integrantes, el 4 de agosto por integrantes del Frente Adonai, utilizando artefactos explosivos y ráfagas de fusil, asesinando a tres jóvenes soldados. Antier nomás presentábamos otro ataque de la FARC contra policías y soldados en el Cauca.
lo que nos da a entender que de no cambiar el modus operandi de gobernar este país, seguiremos presentando estos lamentables acontecimientos que nos enlutan a diario y agotan la economía nacional. Nos hemos acostumbrado a llorar a nuestros héroes y a escuchar mentiras de las autoridades encargadas de velar por la seguridad nacional de un lado y del otro a los periodistas haciendo de estos hechos noticias sin analizar a fondo la responsabilidad de quienes generan la violencia o de invitar al menos a quienes conocen de estos temas a analizarlos. El mundo entero debe enterarse de que Colombia, nuestro bello país, ha sido y sigue siendo violento y en donde impera la ley del monte por no haber sido bien gobernado. Veamos algunos ejemplos, tópicos de los fementidos estribillos que ya parecen plantillas utilizados por los comandos militares y otras autoridades después de cada masacre. Por ejemplo, comillas, dice el comandante, lo decía en esa época. Este comando lamenta profundamente la pérdida de nuestros soldados, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber constitucional, cosa que es verdad. Extendemos un mensaje de solidaridad y sentidas condolencias a sus familias, amigos y compañeros. Nos unimos a su dolor con profundo respeto y admiración por el sacrificio de nuestros héroes caídos en el servicio a la patria. Cierro comillas. Pero lo más artero es escuchar cosas como esta, en este caso, expresiones del ministro de Defensa. Ni en Boyacá ni en Colombia hay espacio para los criminales, cierro comillas, mientras anunciaba una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables del ataque. ¿Acaso los determinadores y autores o autores intelectuales de estos asesinatos no los tienen este gobierno sentados en la mesa de negociaciones y bajo custodia y con escoltas pagados por nosotros los ciudadanos? Es aquí, en este momento, para decirle al ministro que quienes no tenemos espacio para caminar con seguridad somos los buenos ciudadanos de a pie, porque como lo hemos visto y demostrado en todos los episodios de memoria histórica de Fundel, son los criminales terroristas de la FARC y del ELN y los otros quienes han copado todo el territorio nacional imponiendo su ley. Así que, señor ministro, no diga lo que no es. Ensaye usted, o los expresidentes, o los mismos políticos, a salir sin escoltas por las carreteras y por el bello territorio de nuestro país. Escuchamos también a diario, después de cada atentado terrorista, expresiones como esta, comillas, no queremos que involucren a la población civil en este conflicto que no es nuestro, mas nunca dicen, cierro comillas, mas nunca dicen quiénes son los responsables y generadores del conflicto, ni le exigen a sus gobernantes, sean alcaldes, gobernadores o presidentes, que ellos mismos han elegido a que les garanticen la seguridad. Recordamos aquí que quienes hacen las sazonadas impidiendo que la fuerza pública cumpla su misión son ciudadanos civiles y también lo son quienes utilizan las armas en contra del gobierno legítimamente constituido, o sea, los guerrilleros narcotraficantes, mientras no estén en condición sub judice, queriendo decir con esto que los guerrilleros al mando de Iván Mordisco y otros
cabecillas, todos pueden votar en comicios electorales y aún hoy puede votar alias Calarcá. Mientras los únicos que no pueden votar en unos comicios son los miembros de las Fuerzas Armadas. Notemos la diferencia y el injusto trato que la sociedad le da a quienes lo defienden. Entiéndase que no dejar actuar a las Fuerzas Armadas no es una humillación a esta institución, es una burla al gobierno de turno, que son todos, y también a los partidos políticos y de igual manera a la sociedad y a los entes de las administraciones en todos los niveles y en todos los gobiernos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Muy acertada su reflexión en cuanto a los derechos de los militares y policías frente a todas las gabelas y derechos que tienen los narcotraficantes y terroristas de las FARC y el ELN. Muy claras sus precisiones acerca de la debilidad de carácter y la irresponsabilidad de las declaraciones de los ministros de defensa y en particular del actual. Y desde luego muy clara la afectación que están causando estos grupos terroristas per se de manera histórica contra los colombianos, porque todo eso conlleva a un conjunto de cosas que confluyen en lo mismo: la farsa de la paz total, la farsa de la politiquería, la indiferencia de la dirigencia política frente a lo que ocurre en las regiones y la prolongación eterna de este tipo de violencia que llaman conflicto interno. Mucho para reflexionar y para aprender y para seguir profundizando en estos aspectos. Esta noche los invitamos a que participemos en un análisis que vamos a hacer de las perspectivas electorales en Colombia a menos de 4 meses de realizarse las elecciones para el Congreso y presidente. Les deseamos a todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo en todas estas labores.